Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre el cierre de sesión legislativa, el fin del término judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos y lo último en el Mundial. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y como siempre, Adriana Gutiérrez Colón, hola. tenemos que trabajar eso en la intro, siempre flaqueamos. Sí, está bien, nada, que surja como salga. Para que salga más natural. Hace tiempo que no grabábamos, ya van casi 2 semanas. Y Sí, por culpa del fin de sesión y las revoluciones en la Asamblea Legislativa. sí mismo, no se crean que era que estamos viendo el Mundial todo el tiempo. Lamentablemente no, de verdad. No hemos podido. Algunos días se puede, pero otros no hay break. Seguimos llorando por el horario ruso, pero bueno, como sabrán por el título de este programa, ¿verdad? Vamos a estar hablando particularmente de la gran pugna que ha habido en torno a la aprobación del presupuesto de Puerto Rico en estos tiempos tan locos de Junta de Control Fiscal. También vamos a tocar por encimita algo bien importante que está pasando en Estados Unidos y que nos afecta obviamente por nuestra relación con ese país, que es el retiro del juez Kennedy de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ciertas opiniones que se han decidido recientemente y siempre para esta época es el fin del término judicial, por lo que para junio suelen salir las decisiones más importantes y como nos afectan a nosotros como puertorriqueños, pues los vamos a discutir, le vamos a dedicar un ratito y por supuesto el tema más importante de todos. El Mundial. El Mundial, que nuestras predicciones, algunas salieron más o menos bien, otras no tanto. Yo creo que no somos los únicos. Yo creo que hay un par de gente por ahí que ya los brackets Sí, se jodieron. se jodieron. Sí, y ya como el que nos escucha sabrá que yo había escogido a Argentina, así que esa pues se complicó un poquito, Y pero... yo tenía España en la final también. Pero bueno, eso lo discutimos. Nos queda Brasil, sí, lo discutimos. Sí, Brasil y es un buen candidato, así que eso lo dejamos para el final. Un anuncio que queríamos hacer antes de empezar más propiamente el programa, es que increíblemente ya en una semana cumplimos 1 año. No sé si lo tenías en mente, Adriana. Claro que lo tenía en mente. ¿En una semana? Sí, el 13 de julio. 13 Así de que julio. dependiendo de cuándo estés escuchando ¡Qué eso. rápido! Se fue rápido. ¿Cuántos programas? Bueno, este es el número 38. 30. Este es 38, pero de embuste. Porque hay 2 o 3 programas ahí especiales que se hicieron en la época Mariana. Y en otros momentos que los hicimos así como de 5 minutos o programas especiales. Pero en realidad ya hay como más de 40 archivos de Radio Independencia. Y si son 38 episodios oficiales, estamos bien. Estamos bien. Estamos ajá. consistentes. Y consistentes y con buenos invitados y buena gente. Invitados. Así Bueno, que estaremos... y ya sabemos que quieren escuchar del Mundial, pero... ¿Quieres anunciar otra cosa? O sea, solo quería decir que estén pendientes porque a raíz de nuestro primer aniversario va a haber sorpresas por ahí. Vamos a estar anunciando ciertas cosas. Tendremos más invitados bien cool, temas bien buenos y también maneras en las que pueden colaborar con nosotros. Así que pendientes que eso viene por ahí. Pero Y gracias de una vez. pronto. Vamos a aprovechar para agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros, donando 5, 25 dólares, 30, comprando camisas o productos en la tiendita. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado el proyecto y a los que no han comprado pero nos escuchan también se les agradece igual. Sí, mano. Y quizás estas palabras las debíamos guardar para el programa de aniversario, pero hay que decir también que hay gente que nos ha escrito por las redes y nos ha escrito cosas bien buenas, mano, que nos motivan para seguir para adelante. Gente que de verdad que se siente identificada y que no tenían quizás un output, un outlet, ¿verdad? Un lugar donde escuchar este mensaje y este discurso político y que incluso gente que se sentía ya medio como... medio solo, enajenado en su línea política y que se sienten bien contentos de que esté el programa, así que le agradecemos a esas personas también por sus palabras. Sí, y que nos sigan dejando mensajitos así que nos motivan. Nítido, ¿vamos allá? Vamos allá. Ok, antes de hablar del Mundial, que es lo que a la gente aquí le interesa, Sí, aparentemente. Lo demás es... Chau. Vamos a hablar de lo que ha estado pasando durante el fin de la sesión ordinaria. Entre las cosas más importantes, asuntos, medidas más importantes que han estado en discusión, pues por supuesto, como mencionamos antes, la aprobación del presupuesto. Hay que hacer unas aclaraciones de cómo funcionaban las aprobaciones del presupuesto antes y después de promesa. Pues la Constitución de Lela,
del Estado Libre Asociado, establece que es la Asamblea Legislativa quien determina el presupuesto que va a correr durante cada año fiscal, que es desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. Ese es el año fiscal. Después de promesa, pues la cosa ha cambiado porque es la Junta de Control Fiscal la que certifica el presupuesto. Y esto es así porque la sección 202 de la ley promesa establece, por ejemplo, que si el gobernador y la legislatura no logran aprobar un presupuesto que esté en cumplimiento con el plan fiscal de la Junta, pues la Junta presenta su propio presupuesto que se considera aprobado inmediatamente por el GOBE y entra en vigencia desde el primer día del año fiscal. También me faltó un detalle, que es que si antes de promesa, si no se lograban acuerdos tampoco, no se aprobaba un nuevo presupuesto, pues seguía vigente, entraba nuevamente en vigencia el presupuesto del año fiscal anterior. Claro, que eso todavía a nivel, digamos, de derecho puramente puertorriqueño Sí, sigue siendo así. Pero como ahora tenemos la Junta, pues las cosas pueden cambiar. Como ha sido en este caso, este presupuesto recientemente aprobado. Pues durante el fin de sesión, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto que de todas formas fue por petición de la Junta de Control Fiscal. Pero es el presupuesto que se aprobó y es el presupuesto que el gobernador firmó. Uh-huh. Pero ya habíamos mencionado en programas anteriores la pugna y las disputas que había entre la Junta de Control Fiscal y el gobernador y la Asamblea Legislativa, que habían llegado a unos acuerdos para que el presupuesto se aprobara y la Junta certificara el presupuesto que aprobara la Asamblea Legislativa. Hemos tenido programas hablando más al detalle sobre la derogación de la Ley 80, que es una de las principales condiciones que ha impuesto la Junta para que se apruebe el presupuesto de la Asamblea Legislativa, pues es que se derogue la Ley 80, que protege al empleado contra los despidos injustificados. Según la Junta, ¿verdad? La derogación de la Ley 80 es una pieza clave para activar la economía en Puerto Rico. Y por ende para cumplir con el plan fiscal de la Junta. Pero la derogación de la Ley 80, luego de vistas públicas, luego de varios borradores, luego de varios proyectos de ley, con algunos con diferentes enmiendas. En el Senado, por ejemplo, el senador Miguel Romero presentó una versión que trataba de compaginar o de buscar un punto medio entre las posturas de lo que era Tomás Rivera Schatz, que quería la derogación de la Ley 80 de manera prospectiva, y la postura del gobierno y de la Junta, que querían la derogación de la Ley 80 por completo y de inmediato. Y entonces surgieron estas nuevas alternativas, que una, por ejemplo, proponía crear un fondo de compensación a personas despedidas injustamente del fondo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Es decir, como ya habíamos adelantado, que el pueblo de Puerto Rico subvenciona los despidos injustificados de los patronos. También en la Cámara se presentaron distintas versiones, una de Quiquito Meléndez, del representante Joel Franquiatiles también, que eran, en mi opinión, unas barbaridades, unas aberraciones, porque algunas de ellas jugaban con eso. Una no derogaba la Ley 80, la de Franquiatiles sí la derogaba y creaba este fondo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, pero era bien extraño porque ni siquiera, primero que era por aquellos empleados que llevaran menos de 10 años en sus trabajos, creo que solo iban a tener la protección por un número de años. Después de eso no iban a tener acceso a este fondo de compensación. Y además a veces utilizaba despido ilegal y despido injustificado, pero no quedaba claro si el acceso iba a ser para personas que se entendieran despedidas injustificadamente bajo lo que hoy es la Ley 80, que estarían derogando, o si solamente iban a tener acceso a este fondo personas que fueran despedidas, digamos, ilegalmente bajo el nuevo esquema de derecho, es decir, personas que estuvieran protegidas por otras leyes especiales contra el discrimen político, contra el discrimen de sexo, por distintas razones, que ellas solamente tuvieran acceso a este fondo y que las personas que fueran despedidos, pues, porque por otras razones, por capricho, que hoy tendrían derecho a la Ley 80, no estarían protegidas y no tendrían acceso a este fondo. En fin, que ninguna de estas medidas propuestas para derogar la Ley 80 se aprobó durante el cierre de sesión, durante la sesión ordinaria.
Pero sí se aprobó el presupuesto, como dije. Así que como recordamos y para repasar, pues el acuerdo era que se derogara la Ley 80 a cambio de que no se redujeran los días de vacaciones y enfermedad, o el bono de Navidad, entre otros asuntos. Pues como no se logró aprobar ninguna de las medidas que derogaba la ley, para derogar la Ley 80, pues el gobernador convocó a una sesión extraordinaria. Ajá, como creo que dijimos el año pasado ya o en un programa anterior, ¿verdad? La Constitución de Puerto Rico dispone que la Asamblea Legislativa estará reunida en una sesión ordinaria. El Tribunal Supremo, en un caso que se llevó, permitió que se hiciera más de una sesión ordinaria, ¿verdad? Y hay 2 en cada año natural. Cuando no están en sesión, ¿verdad? Cuando está en receso la Asamblea Legislativa, pues el primer ejecutivo tiene la facultad de convocar una asamblea, una sesión extraordinaria en la que solo se podrán atender aquellos asuntos que el gobernador haya incluido en esa convocatoria. Que en este caso eran, entre los principales, la reforma contributiva, el código de incentivos y la derogación y una medida para derogar la Ley 80. Sí, ya de los primeros 2 había rumores desde hace mucho tiempo de que eso se podía dejar para una sesión extraordinaria. Son 2 medidas, la reforma contributiva y el código de incentivos, bien importantes que el gobierno había adelantado desde hace mucho tiempo, pero que nunca había presentado ni aprobado formalmente. Pero, por supuesto, que ahora se añade lo de la derogación de la Ley 80. ¿Pero qué pasó con esta sesión extraordinaria? Pues que el primer día, el día en el gobernador, para cual el gobernador convocó el comienzo de la sesión extraordinaria, pues en el Senado, del saque, el como tiburón diría blanco. Andrés, el tiburón blanco, lo mordió. Presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, dijo que no. Sí, más que decir que no. Logró que su mayoría sí. no aprobara, le votara en contra a esta medida dirigida a derogar la Ley 80, que ya es algo que él había dejado bastante claro. Sí, recordemos que Tomás Rivera Chats, en un momento dado, ¿verdad? Cuando la Junta propone por primera vez su reforma laboral que incluye todas estas medidas, particularmente la derogación de la Ley 80, él lo que hizo fue que presentó el proyecto a petición de la Junta, lo presenta en el Senado y le pide a Tres Palitos que vaya a defender la medida y a los miembros de la Junta de Control Fiscal que vayan a defenderla. Tomás Rivera Chats. Que no pasó. Cosa que no pasó. Por tanto, entonces cuando el gobernador anuncia que va a convocar una sesión extraordinaria, ya se hablaba de que no había quórum, que los legisladores no iban a estar porque, ¿verdad? También tienen vida, tienen otras cosas, no sé, y no iban a estar presentes y que no iba a haber quórum. Pues lo primero que dice Tommy es que manda unos tweets o creo que una comunicación oficial donde le dice al gobernador, mira, aquí no va a haber quórum y la sesión comienza en agosto. Y eso es lo que hay. Sin embargo, menos de un día después, resulta que hay quórum. Yo me asusté, yo dije, diablo, qué cobarde. Tommy otra vez roncando y echando para atrás. Hablé un poco rápido porque lo que sucedió fue que la derrotaron. Encontraron quórum, la bajaron a votación y derrotaron la propuesta. El primer día de la sesión extraordinaria convocada por el gobernador para precisamente esos fines, sobre todo la derogación de la Ley 80, pues se colgó. Y entonces queda como ha sucedido durante todo el cuatrienio, ¿verdad? Que la Cámara no ha actuado, no ha rechazado, no ha hecho nada, pero un poco mucho más abierta o dispuesta a bailar con el gobernador, por decirlo de alguna forma, mientras que Tomás Rivera Chats en el Senado, sea real o no, sea ficticia la pugna o sea por pretensiones de ir a la gobernación en el 2020 o por lo que sea, ciertamente ha sido más vehemente en su oposición al gobernador y a la Junta de Control Fiscal. Así es. Pues así las cosas, como dicen los abogados, el gobernador optó por firmar las resoluciones, ¿verdad?, que componen el presupuesto aprobado por ambas cámaras, por ambos cuerpos, es decir, el presupuesto de Puerto Rico, que debemos decir que no es el presupuesto inicial que en realidad propuso el gobierno, sino un presupuesto que ya había pasado por la Junta de Control Fiscal, o sea, el que finalmente aprobó la Cámara y el Senado, y que ya hoy tiene la firma del gobernador de Puerto Rico, ya se puede decir... por petición de la Junta, ¿sí? Igual, o sea que ambos presupuestos, como quiera, son propuestos por la Junta de Control Fiscal. Y que también hay que señalar que en comparación con el presupuesto del gobernador, que no se aprobó,
se aprobó sobre el presupuesto por petición de la Junta de Control Fiscal, aumenta el presupuesto para la propia Junta de Control Fiscal, o sea, para el propio organismo de la Junta. Que sí, bueno, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo hemos dicho ya tantas veces, pero son unos descarados. Entonces, pues, ¿qué pasó? El gobernador firma este presupuesto, ¿verdad? Digamos que es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Pero la Junta, a pesar de que ya ese presupuesto había pasado por la Junta, como estamos explicando, pues dice, mano, tú no me derogaste la ley 80, así que no, señor. Y establece su propio presupuesto, el cual certifica también el domingo pasado, hace unos días, ¿verdad? Del día que estamos grabando. Entonces, al día de hoy en que estamos grabando este programa, pues hay dos presupuestos. Y por eso el gobernador informó en días recientes que radicará una demanda contra la Junta de Control Fiscal ante el Tribunal Federal para lograr que rija el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, o sea que el presupuesto que ya él firmó. Exactamente. Y un poco el argumento del gobierno es el mismo de siempre. La Junta se está extralimitando, no tiene esos poderes de dictar política pública y por tanto yo voy a hacer valer la voluntad del pueblo de Puerto Rico y bla, bla, bla. Es decir, yo voy a poner en vigor el presupuesto que aprobamos nosotros. Que eso, pues más adelante el Tribunal Federal lo decidirá. De una lectura ligera sobre el tema, nosotros suponemos que sí la Junta tiene la facultad de aprobar el presupuesto y certificar el presupuesto que le dé la gana. Sí, nosotros aquí tuvimos a Rolando Emanuel y le dedicamos mucho a ese asunto y un poco, obviamente nosotros no queremos a la Junta aquí y eso no tiene nada que ver con la interpretación que hagamos de la ley promesa. Ni nos gustaría que fuera el Tribunal Federal quien tuviera que decidir esto. Claro. Sin embargo, cuando uno lee promesa, ¿verdad? Y salvo que uno vaya a hacer algún ataque constitucional, pues hay por lo menos dos facultades que bastante claramente promesa delega a la Junta de Control Fiscal. Y una es, ¿verdad?, el establecimiento y la certificación de estos planes fiscales y la certificación del presupuesto. Y eso está bastante claro, tanto así que el año pasado el presupuesto que rigió sobre Puerto Rico en última instancia ni siquiera fue firmado por el gobernador, fue certificado por la Junta. O sea que dado que tenemos el precedente del año pasado, parece un poco raro que argumente el gobernador, ¿verdad? Ahora que entonces no tiene la facultad de alterar ese presupuesto, la Junta de Control Fiscal. ¿Quieres hablar del acto simbólico? ¿No? El acto bueno, el propio gobernador al firmar el presupuesto claro, porque es bien chistoso porque él firma ese presupuesto de la legislatura después de toda esta pelea pública con Tommy donde le está pidiendo acaba de convocar una sesión extraordinaria para que le aprueben la derogación de la ley 80 y como eso no se dice porque se joda, pues firmo y entonces una vez lo firma, él dice, bueno, yo reconozco que esto puede ser un acto simbólico porque tengo ante mí ya otro presupuesto y va a haber dos y yo sé que esto se va a impugnar, pero lo voy a firmar. Y de ahí la avalancha de memes de que el gobernador simbólico y... Que es la verdad. Que es la verdad, o sea... Un gobierno simbólico. Sí. Lo ha sido durante mucho tiempo. Lo ha sido durante mucho tiempo, lo ha sido siempre, pero sí. Ahora vemos estas cosas de manera más cruda, ¿verdad? Así es. Y claro, pues un poco extraño que ahora trate de impugnar eso el gobernador cuando continuamente juega con la Junta. O sea, la posición del gobierno a la Junta siempre, digamos que tiene poca credibilidad en el sentido de que continuamente juegas con ella, tratas de complacerla. De pitcher y catcher. Es como pitcher y catcher. Y veremos en qué termina esto. ¿Verdad? Los tribunales pueden decidir, los jueces son seres humanos y pueden decidir por muchas razones. Y quién sabe en última instancia que decida la jueza que vea esto, que probablemente sea Taylor Swain, aunque pueda haber planteamientos que a lo mejor se pueden hacer ante otro juez. Eso no lo tengo del todo claro. Pero parece bastante claro que esa facultad de ajustar los presupuestos y de manera bastante abrupta, pues sí la tiene la Junta de Control Fiscal. Claro está, eso no significa que no haya que hacer las cosas y que no haya que hacerle frente, ya sea en los tribunales, en la calle y hacer la oposición de verdad. O sea, que el hecho de que la ley americana diga tal cosa y le delegue no significa que por eso nosotros tenemos que arrodillarnos y hacerle caso a todo lo que digan, ¿verdad? Que eso no, la gente no crea que eso es lo que yo estoy diciendo. La pregunta es si el argumento que esboza el gobernador legal es correcto, ¿no? Y eso pues, es otro cantar. Ahí terminamos con la sesión, fin de sesión y sesión extraordinaria que no ha terminado, pero pues ya colgaron la derogación de la ley 80. Y así se aprueba un presupuesto en una colonia. Ok, pues otras cositas.
adelanté que íbamos a hablar un poco de lo que está pasando en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y a veces es medio extraño porque a veces uno, o desde el independentismo, o pichamos a ciertos temas, o la gente se confunde y cree que está o ve la cosa federal y cree que de alguna forma no tiene que ver con nosotros. Y obviamente nosotros no somos de ese pensamiento porque nosotros no negamos el colonialismo ni que esas instituciones nos afectan. No y lo nos queremos, vinculan. lo denunciamos, pero está ahí, existe. Claro. Y así es, lamentablemente. Y como les decía, pues siempre, yo que soy como un junkie de estas cosas jurídicas, me pongo medio nerd, pues siempre a final de junio, el término judicial, ¿verdad? Empieza en octubre y termina a finales de junio. Por ahí el que hoy es juez presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo una vez en un libro que solo los chamaquitos de escuela primaria y los jueces del Tribunal Supremo americano se toman el verano completo. Pues porque en lo que es julio, agosto y septiembre ellos se van de vacaciones, se van a hacer conferencias y el tribunal no funciona como funciona el resto del año. Pues por eso siempre las decisiones más importantes, más sexy, como la que discutimos hace un tiempo del bizcocho con la pareja, bizcocho gay, y otro tipo de opinión bien importante suele salir para esta época. Pues habíamos tenido 2 o 3 opiniones bien importantes, pero de manera limitada. O sea, se esperaba mucho, por ejemplo, esa del bizcocho, si tú te podías rehusar a hacerle un bizcocho a una pareja por su orientación sexual, ese tipo de cosas. Pero las decisiones habían sido limitadas. La corte hizo lo que llaman en inglés un punt, o sea, que pateó la pregunta, digamos, y no quiso contestarla de manera bien impactante para la sociedad. Pero recientemente hubo varios casos, pero hubo uno en particular que afecta brutalmente al sindicalismo en Estados Unidos y en Puerto Rico también por default. El caso se llama Janus, y la importancia es que en los 70 ya la corte había permitido, de nuevo, por eso en Puerto Rico también, que por muchas razones de importancia, ¿verdad?, laboral, social, histórica, aquellas personas, aquellos empleados públicos, ¿verdad?, que aunque no fueran miembros de una unión, de un representante exclusivo de los empleados, ¿verdad?, del lugar para el que él trabaja, aunque ellos no formaran parte de esa unión, la unión sí podía sustraerles una cantidad de dinero, por muchas razones. Primero, porque ellos se benefician de la negociación colectiva que hace la unión, porque ellos pueden representar a esos empleados aunque no formen parte de la unión. ¿Verdad? Y por esas y otras razones la unión tenía derecho a sustraerle unos agency fees, es decir, algo equivalente a lo que sería la cuota de membresía, que, debo aclarar, siempre ha sido menor que la cuota de membresía porque no eres un miembro completo. Y esas personas, por ejemplo, siempre se han podido oponer a que se utilice su dinero para lo que serían, por ejemplo, gastos más políticos o expresiones que no sean puramente laborales o cosas que tengan que ver con sus derechos laborales. Ese tipo de expresión, siempre ¿verdad?, la persona que no quiere unirse a la unión ha podido oponerse. Solamente, por eso es que la cuota es menor, porque el agency fee, esa parte que se les sustrae de sus salarios, es para cubrir otros gastos, ¿verdad?, dado que ellos sí se benefician. Pues eso ha sido aquí el derecho desde los 70 y desde hace mucho tiempo. Y por supuesto es importante para las uniones porque les da un sustento económico y les permite cumplir con sus obligaciones legales, porque entre otras obligaciones legales las uniones no pueden digamos, discriminar contra los que no son miembros o tratarle de joderlos porque no son miembros de la unión. De manera que las uniones los representantes exclusivos tienen unas obligaciones legales que benefician a estas personas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si esas personas no aportan? Bueno, pues un poco va a haber muchísimos velagüiras, gente que sin aportar a la unión de ninguna manera se va a ver beneficiado por las acciones no solo de negociación colectiva, sino de representación y muchas otras que lleva a cabo la unión en favor de todos los empleados. Bueno, pues se sabía que era cuestión de tiempo para que el tribunal... La controversia del caso, para estar clara, es si las uniones le pueden del sector público. Le pueden imponer estas tarifas a los trabajadores que no sean miembros de la unión por las razones que acabo de explicar. Esa era la controversia. Si podían o no quitarle esa partida. Claro, esbozado en el lenguaje legal era, ¿verdad?, si el retener ese agency fee a empleados que no son miembros de la unión de una unión pública
violaba la libertad de expresión de estas personas por entender que o sea, el gobierno les estaba obligando a expresar un mensaje con el que ellos no estaban de acuerdo. Y se sabía desde hace tiempo que eso estaba en peligro y que aunque no se había revocado la opinión que permitía eso. Esto es parecido te pregunto, a la colegiación. Claro, hay algo parecido con la colegiación, pues, dado que suele haber dos... Suena como parecido. Hay algo parecido porque tiene que ver, siempre están ¿verdad? Los derechos que se invocan para tratar de no tener que cumplir con estas obligaciones son la libertad de expresión y la libertad de asociación. Ajá. Pero esta opinión se basó exclusivamente en la libertad de expresión. Ok, entonces, ¿qué resolvió? ¿Qué resolvió el Supremo? Como un poco ya se esperaba, una corte muy conservadora, 5-4, como suelen ser los casos más quisquillosos, ¿verdad? Están los 4 demócratas y 5 republicanos actualmente, usualmente está el swing vote de Kennedy, y eso vamos a hablar ya mismo, pues resolvió que en efecto sustraer eso o obligar a los empleados no unionados a colaborar o a colaborar a pagar esa tarifa. A pagar esa tarifa, ¿verdad? Violaba su derecho a la libertad de expresión, porque lo que acaba de decir, eso equivale a obligarlos a expresar un mensaje con el que no están de acuerdo. Y el tribunal dijo, bueno, pues que entonces va a haber un montón de free riders, que es lo que siempre se ha dicho, de gente que sin dar un tajo se va a beneficiar no solo de la negociación colectiva, sino de representación de la unión, de todos los beneficios, y que la unión incluso no puede discriminar, pues, que se chave, porque nadie manda, dice el tribunal, porque nadie manda a las organizaciones a ser representantes exclusivos. Algo bien chistoso, entre otras cosas, es que un patrono te puede exigir negociar únicamente con un representante exclusivo. Es bien complicado porque es complicadísimo, ¿verdad? En términos laborales, pero la figura del representante exclusivo queda inalterada. O sea que en una unidad apropiada, ¿verdad? En cierta industria, una corporación o una agencia pública. Aquí la Asociación de Maestros, por ejemplo, es el representante exclusivo de los maestros en Puerto Rico. Y el patrono puede decir, no, pues yo voy a negociar colectivamente con un solo representante, una organización. Y el patrono puede hacer eso. Y esa figura todavía permanece. Y el tribunal dice, bueno, pues no importa que tengamos el representante exclusivo y sin embargo permitamos que todos, ¿verdad? Los empleados que no quieran apoyar no contribuyan porque dice que todavía hay otros beneficios del tribunal de ser representante exclusivo y que no pasa nada. O sea, que ahora lo importante de la opinión es que ciertamente va a defalcar a muchísimas uniones, un cantazo duro, y que un poco también hay que preguntarse entonces el asunto de la representación exclusiva de los empleados, cómo se afecta, qué sentido tiene, qué va a pasar, pero es de esperar que tenga grandes repercusiones en Estados Unidos y en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico ya salió una noticia de que algunas uniones están diciendo que el impacto no va a ser tan grande, porque la mayor parte, la razón, el argumento que ellos dicen para que el impacto no va a ser tan fuerte es que la mayor parte de los trabajadores aquí son partes de las uniones. Exacto, lo que están diciendo, son miembros, la mayor parte no va a haber ese problema. Y nada, pero es un cantazo duro porque otro cantazo más ¿verdad? Para la idea del sindicalismo, y que ya de por sí está en gran parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Ha mermado muchísimo y habría que ver si la desaparición o disminución de la clase media en Estados Unidos y en Puerto Rico tiene mucho que ver también con la debilidad del sindicalismo en las últimas décadas y qué relación hay ahí en ese asunto. Así que ya veremos. Y en el sector privado, como hablábamos aquí con Ricardo Santos, es curioso porque aquí el derecho constitucional a estar unionado es en la esfera privada, y sin embargo tampoco aquí habría que ver qué sector de la empresa privada está sindicalizado en Puerto Rico, que es muy poco. Así que nada, esto es otro golpe más al movimiento obrero en Estados Unidos. Pues ya tocamos 2 de los temas principales de los que íbamos a hablar en el programa de hoy. También queremos mencionar como otro tema importante el retiro del juez del Tribunal Supremo Federal, Anthony Kennedy. ¿Y por qué es importante el retiro de Kennedy? Porque Trump puede nombrar a quien le dé la gana. Sí, ¿te acuerdas la pelea que yo tuve con... Sí. Dale. Bueno, es que yo estuve en un foro del Colegio de Abogados recientemente donde estábamos discutiendo el Código Civil y Ángel Cintrón se enchismó conmigo porque yo dije precisamente que
nosotros teníamos que adecuar nuestro derecho y no depender solo de interpretaciones, ¿verdad?, de la Corte Suprema, porque mañana podía haber una vacante en la Corte Suprema Federal. ¿Y qué tú dijiste? ¿Qué palabra tú utilizaste? Yo dije que Trump podía nombrar a un juez fascistoide. Y se ofendió, pero ¿de qué manera? Sí, Ángel Cintrón, Kit Cajita, pues, muchacho, se molestó, me salió atrás para adelante. Nada, vean, si tienen curiosidad de lo que pasó esa noche en ese foro, entren a la página de Facebook y busquen por ahí, busquen el video. Y precisamente eso es lo que parece que va a pasar. Y es que el Tribunal de los Estados Unidos y de Estados Unidos en general ha dado un giro a la derecha, yo diría bien fuerte y lógico, porque no es que haya sido de izquierda, nunca lo ha sido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los 60, la corte ciertamente en términos relativos para la época era una corte mucho más liberal y fue a través de la corte en los 60 que se lograron un montón de cambios jurídicos importantes, desde la desegregation, ¿verdad? La integración de las escuelas y muchas otras cosas. Fue a través de lo que era la corte de Warren, de Warren Court. Pero desde allá para acá, lo que han ido quizás sin revertir las grandes decisiones que hubo en esa época, poco a poco le han ido quitando. Sin revocar, le han ido, por ejemplo, digamos, si utilicemos el ejemplo de Roe v. Wade o de estos casos de integración y otros, pues tú tenías en los 60 la gran opinión que declaraba inconstitucional cierta práctica, cierta cosa. Ya sea derechos de votos de los negros, acceso a vivienda, un montón de cosas. Donde cada vez pues hacía el rol del gobierno federal se iba agrandando. Pero desde entonces la Corte ha ido cambiando y se ha hecho más conservadora. Entonces, sin revocar las grandes decisiones, por ejemplo, Brown versus Board of Education o Roe versus Wade en el aborto, lo que sea, sin embargo, han ido quizás permitiendo ciertas restricciones a los derechos, quitando poco a poco. Eso es lo que ha ido sucediendo. En comparación con lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo de acá de Puerto Rico, ¿tú lo ves más o menos parecido o crees que ha sido...? Bueno, es una buena comparación hay algo en que se parecen, y es que ciertamente en el 2009 aquí había 3 vacantes que los populares y Aníbal Acevedo Vilá fueron incapaces de llenar, y yo creo que los populares ¿verdad? Y mucha gente tiene que estar bien molesto con Acevedo Vilá y su incapacidad de forzar al menos el que llenaran alguna de esas vacantes, porque el que presidía la comisión correspondiente en ese entonces, Jorge de Castro Font, Nañito, ese corrupto, dijo que aquí no se iba a nombrar a nadie que no fuera PNP, y era banquete total, y les salió de lujo, porque no solo llenaron las 3 vacantes cuando ganaron la gobernación con Fortuño, sino que se retiró un juez, pidieron que se aumentara el número de jueces, y él llenó, metió a 6 jueces, no solo jueces PNP, porque entre PNP y populares no es que haya una diferencia adjudicativa ni filosófica, pero ciertamente algunos de ellos muy conservadores, el juez Kolthoff, ¿verdad? Y muy consonos con la línea del PNP en términos sociales. Y en eso, algo que es bien parecido es que el año pasado Obama, o hace 2 años, Obama tuvo una vacante importante cuando murió Antonin Scalia. Y los republicanos se copiaron de los PNP. Aquí que todos decíamos, eso jamás pasaría en Estados Unidos. Se copiaron de los PNP y dijeron, no vamos a confirmar a nadie. Y ganó Trump, cosa que muy pocos creían que iba a suceder. Entonces, llenan ya el tribunal con, ¿verdad? Una nueva posición, que es el juez Gorsuch, un tipo bien conservador. La gran diferencia es que el retiro de Kennedy ahora... Kennedy es un poco, se conoce como el swing vote. Es un juez que dentro de este mundo bien polarizado no es moderado, es más bien esquizofrénico. Entonces, en ocasiones te puede hacer una opinión ¿verdad? Que satisface mucho a los conservadores de manera bien amplia, bien abarcadora, casi siempre cuando tiene que ver con interpretar la libertad de expresión. ¿Quién lo nombró a él? Kennedy... ¿Republicano o demócrata? Republicanos, pero de verdad que no sé si fue George Bush padre, o si fue de Reagan, no me acuerdo. Ajá. Pero el punto es que Kennedy todavía era el swing vote, y en otras áreas, por ejemplo, los derechos de los homosexuales, ha escrito todas las opiniones importantes en las últimas décadas, que Lawrence versus Texas, Obergefell, el caso de matrimonio gay, y muchas otras en ciertas áreas, él es importantísimo. Y por ejemplo, ahora es de esperar que cuando nombren a un nuevo juez, y lo ha dicho así Trump, distinto a todos sus predecesores, que él va a nombrar a alguien, por ejemplo, que revoca a Roe versus Wade. Todos lo hacían, todos buscaban nombrar a alguien consono con su modo de verlo. La corte es política. Lo único que quizás pocos eran tan burdos de decirlo tan abiertamente. Y ahora, un poco los conservadores siempre se han sentido medio traicionados porque ellos controlaron los republicanos antes. En esa época en que yo te decía que la corte era bien liberal, ellos
en ocasiones tenían 7 y 8 jueces republicanos, pero en la corte moderaban sus posturas y quizás no iban tan lejos como la retranca de la derecha estadounidense hubiera querido. Pero ahora estamos en tiempos de locos, de Trump, del Tea Party, y además un poco la derecha judicial se ha organizado de tal forma que ahora tienen un lobby bien fuerte. Y ahora hay ciertas áreas del derecho, particularmente la opinión de la que se habla muchísimo es Roe versus Wade, porque la verdad es muy probable que esa opinión ¿verdad? Que dice que las mujeres tienen, ¿verdad? Como parte de su derecho a la intimidad, tienen el derecho a terminar su embarazo dentro de ciertas circunstancias, que se tomó ya para el 73, algo así, con una opinión paradigmática, pues está en peligro. Esta ley de un voto más para que se revoque, de manera que los estados y Puerto Rico y toda esta gente conservadora prohíban el aborto. Prohíban el aborto, lo cual, ¿verdad? Para nosotros pues es un retroceso. Y eso, entre muchas otras cosas como acción afirmativa en los Estados Unidos, que todavía, de nuevo, persiste, y que Kennedy era un voto en que, aunque él también le tiraba en contra mayormente, pero no se han revocado, de nuevo, las grandes opiniones que permitían ciertos asuntos. Y Kennedy tiraba muchas veces para la conservadora, pero en ocasiones no. Y con un nuevo juez, todo eso se puede ir a ajuste. Alguna gente está hablando de los casos insulares. La realidad es que eso no estaba ni... O sea, fueron los jueces liberales. Las opiniones de Sánchez Bay y la ley de quiebra criolla fueron 7-1, 7-2. O sea, que no era que aquí nada que ver con Puerto Rico estuviera cerca de cambiar, ni que nos fueran a incorporar o a tratar de manera distinta, ya sea, la estadidad o la independencia, ninguno de los dos, nada que ver. Pero ciertamente debemos pensar que cualquier persona que sea nombrada y confirmada por los republicanos en estas circunstancias no debe ser muy favorable, por lo menos ¿verdad? Para el asunto puertorriqueño en un tiempo cercano. Bueno, ahí tenemos un programa, ¿verdad, Andrés? Yo creo que sí, digo, no hemos hablado de... Dios, nos falta el tema más importante. Y pues, mano, ¿estás triste? Yo estoy triste, un poco triste. Estoy un poco triste, como que el mundial perdió un poco para mí. Pero a la misma vez está nítido. Está nítido. Que de sorpresa, ha habido mucha sorpresa. Ha habido mucha sorpresa. Bueno, hay que hablar de nuestro experto. Jorge se escocotó tu compa, el compañero Adriana, por si no lo recuerdan, episodio 36 que mató a la liga. Dijo... Mira, a mí se me olvidó la pregunta 1 que yo le tenía a Jorge. No se la hice. ¿Cuál? Le voy a decir Jorge, pero ok. Ahora, pregunta 1. ¿Cuál? ¿El fútbol o yo? Déjalo. Coño, más vale que conteste... No sé. Se me olvida hacérsela. Flaqueaste. Cuando la escuche, Jorge, la piensas y me la dices después. Si la piensas, pierde también. Eso es una... sí. No puedo... Eso es un lose-lose. Pero, ajá, las predicciones de Jorge. Dijo que Marruecos Jorge se fue muy radical. Dijo que Marruecos desplazaba a Portugal y que Portugal no pasaba por la fase de grupo. Me odio en esa. ¿Qué más dijo? Cristiano Ronaldo. ¿Qué más dijo? ¿Qué dijo de Argentina? Que Argentina se iba... Dijo que Argentina se iba. Bueno, ahí... Y que entraba Islandia. Pues fíjate, ok. No la pegó. Está bien, no lo voy a defender. Se colgó. Defiéndelo. ¿Qué vas a decir para defenderlo? Iba a decir que no la pegó, pero que sí su pronóstico reflejaba lo que pasó. Que el equipo de Argentina no lució como la mayor parte de la gente esperaba y que Islandia... Sí, sorprendió. ¿No? Creo que es justo. O sea, sí. Es una defensa buena, Jorge. Ahí. O sea, no se llegó a cumplir, pero... Por eso, casi, pero no se cumplió. Pero no se cumplió. No. Entonces, ¿cuál otra se escocotó? Había una bien... Todas. Se escocotó en todas. Es que se fue... La final de Jorge y la mía eran iguales. Pura casualidad. España-Brasil. Sí, pero yo creo que había otra... Que tú y yo metimos a Rusia. Porque era sede. Porque era sede y salimos, capaz que Rusia llega a la final. Nacho, ¿cómo va? ¿Cuál es el próximo juego de Rusia? Bueno, pues Rusia Croacia. Y Yo creo que si Rusia le gana a Croacia, llega a la final. Coño. Bueno, sí, porque abajo está Suecia. Bueno, ahora mismo, exacto, Suecia e Inglaterra. Claro, debería. Digo, aquí uno nunca sabe. Pero tiene un camino chévere. España se escocotó. Si gana
Croacia, llega a la final. ¿Te acuerdas el tweet que decía que vimos hace tiempo? Que, sí, que era lo que decía. ¿Cómo era? Desde el 58, creo, del 50 y pico. Cada 20 años, el país sede llega a la final del Mundial. Y puede ser porque... Lo que eso significaría que Rusia estaría llegando en el 2018 a la final. La verdad es que Rusia está jugando bien. Ya mismo los gringos empiezan a joder, que si Putin, que hay algo de doping. Nada más por eso yo hasta que gane Rusia, Sí. fíjate, ya que, No, y Rusia ya perdí mi bracket. Mano, y en este momento, por lo menos hoy, todavía nos queda Latinoamérica, nos queda Brasil, gran favorito, Uruguay. Se nos escocotó Colombia dolorosamente en penales. Merecían ganar. Y yo no lo pude ver el de Colombia, solo vi los penales. Yo lo vi porque esta semana yo estoy de vacaciones. Yo estoy de vacaciones, es que no lo habíamos dicho. Sí, mano. Odiosa. Sí, estoy de vacaciones, pero estamos grabando. Importante. Nada, el punto es que Colombia... ok, pues si tú lo viste. El gol de Inglaterra. ¿Se acabó 1-1? Sí, más los penales. Ok, y el gol de Inglaterra fue un penal. Fue un penal. ¿Y cuál es el chisme de que el penal... O sea, ¿fue una trampa o fue un penal...? ¿Cómo fue el penal de...? Porque fue como un penal dudoso. Yo no lo vi y no he visto las repeticiones, pero he visto muchos memes corriendo por las redes de que fue un penal... De que no... Firma, están recogiendo firma. Yo creo que Maradona habló mal de los... Yo creo que no era penal, pero la verdad es que me estaba disfrutando mis vacaciones y no me acuerdo bien. Yo creo pues parece no, que la verdad es que... no sé tampoco, porque no pude ver el partido y no he visto francamente la repetición, pero sé que hubo como... Sí, fue un penal dudoso. Colombia se lo empató y los goles falló. ¿Cómo se acabaron los goles? Ya me acuerdo. O sea, fue Vamos. Lo que sucedió fue que el contacto era una jugada a balón parado, ¿verdad? Y el contacto lo inicia el inglés. Y por eso, mano, o sea, quizás pita foul antes a favor, ¿verdad? A favor de Colombia o algo. El contacto ciertamente lo inicia el inglés y como que se ve medio injusto, pero la jugada sigue como que 2 o 3 segundos después el colombiano le cae encima. Y obviamente era foul, era un contacto en el área clarito. La pregunta es si como el otro lo inició o no cantas nada o cantas falta a favor del inglés. Que igual en el VAR, en la repetición se supo... Digo, ¿hubo repetición? ¿La pidieron? Yo me imagino que le dijeron que no la revisaran. No fue... Porque si se revisa... Eso es lo que ha pasado. Si se revisa y en el VAR sale el penal, ponle, ¿sabes? Que sale que fue una falta del colombiano. Pero antes sale una falta del inglés. Pues... Hay que ver hasta dónde lo llevan. Pero nada, eso se volvió medio académico porque Colombia anotó un golazo. Después, yo creo que hacia el final del juego. Pero, mano, perdieron en penales y doloroso porque lo tuvieron. En un momento quedando como 2 patadas. Sí, mano. Y Argentina, pues, mano, se me fue Messi. Argentina realmente no merecía ganarle a Francia. No pudieron mostrar buen fútbol. ¿Quién se fue Portugal? Portugal se fue con Uruguay. Con Luisito Suárez, que ahora va a tener que jugar sin Cavani. Están jodidos porque entonces ahora Uruguay se enfrenta a... ¿Y por qué? ¿Por lesión? Por lesión ¿Estás seguro en el que no último... va a jugar? Bueno, está dudoso. Hasta este momento está dudoso. Cavani está... Cavani es un caballote y con ¿verdad? La dupla, que lo dijo Jorge y lo mencionamos aquí, la dupla Luis Suárez-Cavani era esencial y para ganarle a un equipo de Francia que está luciendo como candidato... brutalmente como candidato. O sea, Mbappé, el jugador francés, hizo lucir ridículos a los argentinos. Los hizo ver viejos, gorditos. Y nada, dio la mala... Como Argentina no pudo llegar en primera posición y otra gente sorprendió, por alguna razón, casi todos los equipos más sólidos quedaron en el lado izquierdo, quedaron en un solo lado. Y en el otro lado estaba un poquito más llevadero. Estaba... pues Colombia, Inglaterra, pero estaba Bélgica, Suecia, Suiza, una España que no estaba mostrando mucho, mientras que acá estaban Francia, Brasil, Uruguay, Bélgica. Bélgica también ha jugado bastante bien. Bélgica jugó pero bien. mañana, bueno, ¿cuándo sale esto? Sí, bueno, ya cuando esto salga, que se chave, ya mismo, sí, mañana, hoy. El punto es que el próximo juego de Brasil, está complicado. Pero Brasil, ¿verdad? Debe ir como favorito y está luciendo bien.
Neymar me está molestando con con el lloriqueo. Bueno, Jorge le decía que en el fútbol hay un par de cosas. ¿Te acuerdas que él defendió la actuación? Yo llegué a ver a Jorge tirando así. ¡Ah! Me duele muchísimo la pierna. Nacho, pero yo creo que este hombre todo el mundo se le ha cantado. Es que ahora hay tanto meme y tanta cosa. Y Neymar yo creo que fue demasiado payaso en el juego contra México. Que de todas formas, ¿no? Y México tuvo un buen desempeño, aunque... Yo creo que el juego que, a pesar de que tenía en mi final a Brasil, yo creo que el juego que más me ha dolido ha sido el de México-Brasil. Porque no me molesta que haya ganado Brasil, lo tengo en mi final y es un tremendo equipo, pero me dolió la eliminación de México y jugaron súper bien. Incluso con Brasil tuvieron un buen juego. Jugaron bien, pero mira que en verdad es una cuestión de percepciones. Ellos ganaron súper bien los primeros 2 juegos de la fase de grupo y le ganaron a Alemania. Y no se acabó 5-0 porque Pero mira, es que es verdad, el portero fue un genio y lo ha sido a través de todo el mundial y lo fue en el premios de mejor portero. Se reconoce, sí. Y puede ser necesario, no tienes que llegar hasta el final. Lo que pasa es que si alguien, igual que el mejor, ¿verdad? El jugador del torneo y eso, no es que tienes que cumplir todos los juegos, pero por ejemplo... Se lo daría a Memo Ochoa. Sí, por lo menos por lo que va de mundial, yo creo que él se lo ha merecido. Fuera de liga, pero mira, México, una cuestión de percepción, porque México jugó súper bien los primeros 2 juegos y, ¿verdad? Le ganó a Alemania, por supuesto. El tercer juego cogió una pela y pasa de chiripa porque ha leído un gol ahí en un juego de que se podía quedar fuera si Alemania ganaba. Sí. Pero pasan. Y en este juego, que no fue que jugó mal, compitió y el resultado fue un buen resultado. Pero la verdad es que si Memo Ochoa no llega a ser genial, ese juego se podía acabar 4-1, 4-0, una cosa. Pero Memo Ochoa es parte del equipo de México. De acuerdo. Como digo yo, y si hubiera nacido en China, sería chino. Sí. Así que nada, predicciones finales. Ay, ya no me importa nada. Embustero, mira. Diablo, no sé. Puede ser... ¿Tengo que elegir una? Tienes que elegir... Bueno, o puedes repetir. Ya tú escogiste, estás bien todavía. No, yo estoy mal. Mi final era España. Pero tu ganador era Brasil. Ok, pues Brasil, vamos a dejarlo ganando. Pues la otra está fácil. Y el otro lado, yo sé a quién vas a coger. ¿A quién? A Croacia. Y tienes que hacerlo y estás jugando bien. Aunque, by the way, Croacia pasó en penales. Por poco se escocota también. Ha habido mucho... Sí. Mucha tanda, ¿se dice? Mucha sorpresa. Tanda de penales. Sí. Mucha sorpresa y eso está cool. Pero sí, yo me imagino que ahora... ¿Cuál es el tuyo? ¿Brasil, Croacia, tú crees? Mano, yo no descartaría Francia, pero sí, me tengo que ir Brasil, Croacia. Y ojo, pues si uno... Todo el mundo ahora ya está poniendo en el otro lado a Croacia. Y sí, yo creo que sobre Rusia eso habría que ponerlo, incluso si Rusia cede. Pero no, Suecia no. ¿Y Suecia, Inglaterra, qué tú dices? Allá voy, eso iba. Podemos poner a Croacia por el talento actual y lo que ha mostrado. Pero si uno le da mucho peso a la tradición y en el fútbol eso suele pesar, Inglaterra es Inglaterra. Y hace tiempo que tiene... ¿Sabes? Ya está para un mundial en que llegue lejos y que demuestre que Inglaterra tiene fútbol. Porque hace tiempo que no lo hacen. Así que... No es que yo quiera que lo haga, pero... Prefiero a Croacia en la final. Y va a Suecia. Yo también. Sí, mano, yo no quiero que gane Inglaterra. Ay, no. Pero de parte de ellos les toca ya. Así que nada, Brasil, Croacia y... Uruguay y Francia. ¿Qué pasa mañana? Hoy, cuando ustedes escuchen el programa. Complicado. Siempre pico para el latino. Siempre pico para el latino. Yo Uruguay, sin duda. No, le vamos a Uruguay. Pero esa no es la pregunta. O sea, que sí... No, pero una cosa creo que es... Uruguay puede ganar. No, que puede ganar. Pero es que esa no es la... Andrés. Uruguay. Creo que Uruguay va a ganar. Ok, ya. Eso es una... Andrés le da Uruguay, pero piensa que Francia va a ganar. Sobre todo sin Cavani. Pero nada, ojalá me equivoque. Si me equivoco, me la pueden montar. Okay. Eso es todo, entonces. Sí, ¿verdad? Por ahora sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.